Bueno, ¿qué tal amigos? Tengo acá un muchacho que se suscribió recientemente y se llama Fede Timpano. Timpano o tímpano sería, no sé. Bueno, dice, hola Ramón, por favor, ¿podrías hacer un video explicando un poco más sobre el fascímetro casero? Es una pregunta, ¿no? Es la primera vez que lo veo y me dejó muchas intrigas. Gracias. Yo le digo, ok, y él me dice gracias. Así que, bueno, contestando este gentil pedido de este nuevo suscriptor, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me pasé toda la tarde y gran parte de la mañana haciendo este software que no es perfecto, pero bueno, por lo menos para dar una explicación bastante somera. Ojo que esto es un tema que se puede complicar y hay que prestar mucha atención. Así que, bueno, ahí vamos. Ahí va a cruzar por cero, Ahí va a cruzar la fase, mira, ahí cruzó, ¿viste? Está ahí que sí, que no, ahí como que se apagó. Ahí va a prender de vuelta, mira. A medida que se va corriendo la fase, se van sumando o se van restando, ¿viste? ¿Viste esto alguna vez? Sí. Bueno, esto es un fascímetro. ¿Qué tú, Si ahora yo cambio acá, Bueno, listo. Ahí termina la prueba. Bueno, siguiendo con el tema. Acá les dibujé tres vectores, ¿sí? Sería BR, BS y BT. ¿Por qué dice BR2, BS2 y BT2? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esto en realidad tiene algunas complejidades, ¿no? Tiene, por ejemplo, acá unas lamparitas que ahora están apagadas y tiene unas tensiones diferenciales que ahora les voy a explicar bien qué son, ¿sí? Pero básicamente, si ponemos a andar el sistema, ¿esto qué hace? Gira, ¿no? Gira y podría dar 50 vueltas por segundo, podría dar 60 vueltas por segundo, dependiendo de en qué país nos encontremos, ¿sí? Bueno, esta es una configuración que se llama trifásica, ¿sí? Lo que primero que tenemos que explicar de la trifásica en este caso es tres vectores de 220, y acá tenemos que explicar el primer nivel de complejidad del asunto, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es 220 volt RMS, que es, digamos, la tensión alterna que sobre una resistencia produciría el mismo calor que una tensión continua de 220, pero en realidad no es una continua, es una senoide que tiene 311 volt de pico. Por eso acá les puse 311 volt pico, pero RMS es 220. ¿Sí? Este es el primer nivel de complejidad y después se van a sumar otros niveles más. ¿Sí? Bueno, la grilla de fondo es... cada crucecita está separada a 100 volt, cada puntito son 10 volt, y como podemos ver acá 311 supera un poquito los 300, ¿sí? 310 y un poquito más. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando ustedes quieren sumar, por ejemplo, 220, este vector de 220, ¿sí? Este es el 0, o la masa sería, o la Tierra, ¿sí? 220 más 220, o sea que sería desde acá hasta acá, no les da 440, les da 380. ¿Pero por qué? Porque hay un ángulo, ¿entendés? Hay un ángulo. Si vos querés entre el R, el S y el T, querés medir tensión, no te va a dar 440, te va a dar menos, te va a dar 380, 381, 382, por ahí. Y bueno, y así como se manifiestan los vectores, ¿sí? Da toda una vuelta, si por ejemplo estamos hablando de 50 Hz, 50 Hz sería 1 sobre 50, que serían 20 milisegundos. Da una vuelta cada 20 milisegundos. ¿De acuerdo?
Bien, ¿de qué se trata esto? Esto se trata finalmente de cómo acoplar dos generadores, ¿sí? Los dos generadores, fíjense que pueden estar desfasados. Ahora van a ver por qué lo dibujé así, fíjense. ¿Ven cómo está esto? Ven que son dos generadores trifásicos que están unidos por su neutro. Su neutro sería la tensión cero, que es la que está acá en el medio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo uno generadores, no los puedo unir de cualquier forma, porque si la fase está cruzada, no está bien alineada, por decirlo de alguna manera, el problema que tenemos es que se produce un cortocircuito. ¿Está bien? Nosotros tenemos, en este caso, dos generadores. De trifásica tenemos uno, el 1 lo vamos a poner en 0 grado, el 1, y el 2 lo vamos a ir variando. Ven que el 2 puede ir variando. Y si ustedes, por ejemplo, miden tensión entre BR1, ¿sí?, que está acá, y BR2, que está acá, si ustedes se fijan, esto va a esta lamparita que está acá, ¿sí? Esta lamparita tiene tres estados, digamos. El estado verde, vamos a hacerlo así, miren. Tiene el estado, cuando está apagada, empieza a tener tensión y tiene un estado que es medio verdoso. Se pone más verde, más verde, más verde, más verde. Cuando yo miro acá, veo la diferencia entre este vector y este, ¿sí? Y acá veo, les dibujé, ¿no? ¿Cuánto es? Es 136 volts, ¿sí? En una diferencia de 26 grados. Y RMS son 96, ¿sí? Bueno, la lamparita que está acá arriba, justo arriba de esta indicación, corresponde a este cartelito que está acá, ¿sí? Bien, fíjense que se va poniendo verde. Cuando llega a un momento determinado, deja de ser verde y se pone amarillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque superó los 110 volts, Seguimos, y cuando llegamos a superar los 220, ahora 220, bueno, no puede superar los 220, no puede superar, tendríamos que hacer retroceder el otro. Vamos a hacer así. Esperen un minuto, ¿no? Vamos a ponerlo en 360 y vamos a hacerlo retroceder. Fíjense que ahora se puso en 247 RMS y se puso roja. Esto para que entiendan cómo funcionan las lamparitas. Ya quiere decir que si la lamparita era de 220 RMS, esta lamparita está a punto de quemarse. Lo que estamos viendo acá no es tensión RMS, es tensión efectiva, tensión instantánea. Esa es la indicación, por eso dice 349. Esta es la tensión verdadera, ¿sí? Si ustedes miden acá, en las crucecitas van a ver que son más de 300, casi 350, ¿sí? 349 volts. Si ustedes se fijan acá hay 300, casi 350. ¿Está bien? Bueno, y así las otras lamparitas igual. Las otras lamparitas igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto pasa lo siguiente. Vamos a volver a poner esto acá en 0. Y si queremos, desfasarlo completamente. Podemos hacerlo dar toda la vuelta. Ahí estoy avanzando de 10 grados. Fíjense cómo las fases están totalmente desquiciadas, ¿sí? Normalmente, los generadores que no están acoplados, cada uno tiende a tener su propia frecuencia, digamos. Es muy difícil que la frecuencia sea exactamente, a menos que haya un control electrónico a cristal super computarizado, que sea exactamente la fase sea igual en los dos generadores. Siempre va a haber un desfasaje, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos, supongamos, vamos a poner acá uno, vamos a poner en, no sé, 10 grados, supongamos, ¿no? 10 grados de diferencia. Si están los dos sincronizados, los 10 grados van a ser siempre 10 grados de diferencia. ¿De acuerdo? Yo acá le puse los colores, pero no son los colores que corresponden a la normativa. Lo puse así para que se diferencien y se vean que son diferentes, pero en realidad tienen que consultar la norma de cada país para ver realmente cómo es. Bueno, ahí está. Vamos a hacer que dé toda una vueltita para que vean bien cómo viene el asunto.
Es muy complicado este tema y hay mucha confusión en el tema RMS y en el tema pico. ¿Por qué usamos RMS? Bueno, el RMS es el que genera realmente calor, es el que produce potencia efectiva, ¿está bien? El pico, ¿para qué se usa? El pico se usa para, por ejemplo, si uno tiene que calcular un descargador gaseoso, si uno le pone un descargador gaseoso para 220 volt, ¿qué va a pasar? Como el pico, la tensión pico son 311, va a haber un cortocircuito, ¿se entiende? Entonces ese es el tema. Bueno, fíjense qué es lo que pasa, cómo van a la par, acá la indicación va avanzando cada un grado, ¿no? Y si yo estoy cerca de la fase, las lamparitas prácticamente ni se prenden. Si ustedes ven el video que hice el otro día, van a ver que no hay una lamparita sola, hay dos lamparitas de 220 en serie. Y son lamparitas de filamento, no son lamparitas electrónicas de tubo. Esas lamparitas cada vez se van a conseguir menos, o sea que las posibilidades de hacer un fasímetro casero cada vez son menores, ¿sí? Pero bueno, mientras tengamos la posibilidad lo vamos a seguir usando. Bueno, fíjense una cosa. Yo ahora voy a aumentar, voy a esperar a que dé un poco más la vuelta, y voy a aumentar la diferencia de fase. Y van a ver cómo la lamparita cada vez se pone más loca. ¿Ven? Algunas ya entran en estado amarillo. Ya pasaron el estado verde. Y algunas incluso rojo. Vamos a bajar un poco. No queremos entrar en estado rojo todavía. Bueno, ahí estamos. Fíjense cómo el mayor desfasaje provoca que las lamparitas del fasímetro, ustedes no necesitan medir las tres fases. Ustedes con medir una fase sola, lo que sí tienen que identificar es cuál es, por ejemplo, BR1 y cuál es BR2. Cuál es BS1 y cuál es BS2. Cuál es BT1 y cuál es BT2. Eso es lo importante. Eso es lo que ustedes tienen que diferenciar. Las fases homónimas. Si ustedes miden cruzado, o sea, si ustedes cruzan en uno lo que es R, lo convierten en S, y lo que es S lo convierten en R, van a tener un problema porque uno de los sistemas va a girar al revés. Va a girar al revés. Y eso va a desquiciar todo. No van a poder nunca, jamás, poner en fase ese sistema. La fase tiene que ser homónima, si no, no va a funcionar, va a explotar todo. O se van a quemar los fusibles, no sé. Bueno. Fíjense que otro detalle que le quiero explicar. Vamos a detener un momento. Yo acá le puse que todos son 220, ¿sí? Pero supongamos que el primero es 220, el segundo es 225 y la otra es 230, ¿sí? Y por el otro lado una es 220, la otra es 215 y la otra es no sé, 210. ¿Está bien? Vamos a reiniciar el sistema y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense que los vectores cambiaron. El círculo que estaba calculado para una determinada tensión, o sea 311 de pico, hay vectores que lo superan y vectores que no lo alcanzan. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos otro problema, que los generadores no tienen por qué tener todos los bobinados iguales. Algunos bobinados por ahí tienen una vuelta más, una vuelta menos, y ahí va a haber un problema a la hora de empalmarlo. Normalmente los sistemas electrónicos que se usan ahora tienen en cuenta la amplitud, o sea, modulan el campo al alternador para subirlo o bajarle la tensión de salida, y además de hacer coordinar la fase, también hacen coordinar la tensión. Espero que todos lo tengan, no necesariamente todos lo tienen que tener, pero antiguamente no tenían ese sistema de tensión, había que hacerlo manualmente, había que mover pasos, digamos, conmutar pasos de la excitación, es decir, del campo, para que el motor tuviera, o sea, el generador tuviera la tensión adecuada, y el fasímetro eran 3 lamparitas, o eran 6 lamparitas, o eran 2 lamparitas simplemente en serie, y eso era lo que le indicaba al operador que tenía que meter la llave manualmente cuando tenía que hacerlo. Cuando veía que la lamparita se apagaba, estaba casi en cero o en cero, ahí es donde metía la llave y hacía un cortocircuito mínimo, digamos, ¿no? Y siempre los sindicatos tenían esa maldad, que para hacerse subir el sueldo o a modo de protesta, lo que hacían era
meter mal la fase, es decir, cuando todavía no estaba en 0. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un error de Windows. Cuando todavía no estaba en 0 el sistema, lo metían y provocaban un cortocircuito, ¿sí? Lo que está pasando acá es que estoy ejecutando esto en una máquina virtual y puede ser que haya algún problemita. Así que vamos a cortar momentáneamente y ahora retomamos. Bueno, una cosa que quiero mencionar también es lo siguiente, que acá estamos viendo la tensión instantánea que le llega a la lamparita. La lamparita no reacciona a la tensión instantánea, reacciona a la tensión en el largo plazo. Es decir, no es que ustedes la van a ver prender y apagar la lamparita a 100 Hz, ¿no? No. Si fuera un LED sí, quizás, pero una lamparita no, porque la lamparita tiene inercia térmica. Yo lo que les quiero explicar acá es en forma instantánea la cosa, pero no se olviden que esto está girando muy a alta velocidad. Una cosa que podemos saber, por ejemplo, es si vos querés enfrentar un generador de 50 Hz con uno de 60 Hz, y ahí vas a tener un problemón, porque la lamparita va a empezar a titilar probablemente a 10 Hz. Y ahí sí vas a ver cómo va a ser imposible que la hagas coordinar, ¿no? Los generadores modernos tienen un motor de explosión y depende de cuánto combustible le inyecten al motor de explosión, lo pueden hacer andar a 50 Hz al generador o a 60, o cualquier otra frecuencia que haya en el mundo. Normalmente son 50 o 60 Hz. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir de acá? Bueno, fíjense que a medida que esto se sigue desfasando, se desquicia todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve otra vez supongamos, vamos a hacer así, vamos a poner 181 y en 0 el otro. Ese sería el peor caso, Fíjense cómo las lamparitas se queman, si no le ponen dos lamparitas en serie de 220, fíjense en las tensiones que podemos llegar a tener, ¿no? Más de 400 volt RMS. De hecho, claro, son 2 veces 220, 440. Vamos a ver una tensión máxima. No puedo ver la que está atrás. Bueno, acá, esta. ¿Qué tenemos acá? 300, 400, 440, que son 620 y pico. 620 y pico de tensión pico. Ojo con eso. Y bueno, y lo importante es que tienen que sí o sí unir el neutro. El neutro de los dos generadores tiene que estar unido. Si no, van a ser desastres. Si ustedes empiezan a unir fases sin unir el neutro, y van a ser un desastre bárbaro. Ojo, acá estamos viendo solamente los vectores de tensión. Después los vectores de corriente son otra cosa aparte, que es otro nivel de complejidad todavía más alto. Y además, si uno en vez de usar carga resistiva usa cargas inductivas o capacitivas, o sea, cargas reactivas, va a tener otro nivel de complejidad más. Y si a eso vemos que la onda no es perfectamente senoidal y empieza a haber armónicas, y tenemos otro nivel todavía más alto de complejidad. Esto es una primera aproximación al tema, porque en realidad se complica muchísimo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es emparejar las fases. Vamos a detener un momento, vamos a emparejar las fases. Vamos a poner, por ejemplo, 0 acá, 0 acá, y ahí están emparejadas. Entonces, cuando yo emparejo las fases, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, que solamente tengo los problemas de la diferencia de vectores. Pero si ustedes se fijan, BR1 y BR2 están iguales y la tensión diferencial es 0. Y si la fase está bien, podrían, por ejemplo, unir esa fase sola. Pero nunca se hace así. Siempre se unen las tres o ninguna. Acá estamos suponiendo un conexionado de bobinas estrella. ¿Está bien? Podría ser triángulo o podría ser una mezcla de ambas. Pero ¿qué pasa? Visto desde adentro del generador está bien hacer eso, pero visto desde afuera no tiene ningún sentido. Desde afuera siempre conviene verlo así, como vectores de este tipo. Y bueno, si ustedes quisieran, por ejemplo, enfrentar, vamos a pararlo momentáneamente. Si ustedes quisieran enfrentar un vector de 220 con uno de 110, vamos a ponerle todo 110 acá. 110 RMS, ¿no? Y le damos inicio. Fíjense lo que pasa.
ahí se arma un lío. Se arma un lío y acá le vamos a poner un desfasaje para ponerle más lío todavía. Vamos a retrasar este vector. El problema es que los círculos tapan la flecha, ¿no? Tapan el vector. Tenemos que haber hecho al revés, tenemos que haber puesto acá 220. 220 acá. 220 acá. 220 acá. Y vamos a poner 110 acá. 110. 110. Y 110. Entonces acá le volvemos a dar inicio. Y ahí sí tenemos un desastre. Un desastre, ven que siempre hay tensión. Hay tensión siempre, ¿no? Es imposible empalmar estos dos alternadores. Por más que estén en fase, supongamos que estuvieran en fase. Pongamos que los llevamos a fase. Fase sería una cosa casi ahí, digamos, ¿no? Pero igual no importa, como los devanados son distintos, las tensiones son distintas, las tensiones de salida. Y bueno, van a provocar un cortocircuito fenomenal. Bueno, básicamente esto es todo lo que tengo que explicarle respecto a las fases, las tensiones, las corrientes no, pero las armónicas tampoco. Pero ya por lo menos para entender cómo funciona un fasímetro, ya sería suficiente. Recuerden que no necesitan poner lamparitas en las tres fases. Tendrían que poner lamparitas en las tres fases si no están seguros de que digamos que las fases son homónimas. Vamos a parar un cachito del programa y les voy a hacer cómo sería si una fase girara, o sea, un generador girara al revés del otro. Ahora lo vamos a hacer. O sea, que tuviera fases contrapuestas. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a cruzar. De alguna forma vamos a hacerlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y fíjense lo que pasa. Ahí le crucé un vector con otro. Vamos a verlo acá. Miren, fíjense que acá está, por ejemplo. Bueno, vamos a verlo girando. Ahí va. Fíjense que es imposible, por más que yo lo ponga en fase, vamos a ponerlo en fase. Miren, vamos a poner en fase, vamos a arrancar los dos en 0. ¿Sí? Vamos a poner en 0 y vamos a poner en 0. Y arrancamos. Fíjense que es imposible, de esta forma, imposible apagar la lamparita. Imposible. No se pueden apagar las tres al mismo tiempo. Ese es el problema. ¿Se entiende? Se apagaría una, digamos, la que está en fase, que es R, pero S está cruzada con T y T está cruzada con S. Entonces, siempre van a tener una amplitud tremenda y bueno, el fasímetro se va a volver loco. Por eso, siempre es recomendable, cuando ustedes no tienen idea de las fases homónimas, poner fasímetro en las tres fases. Porque si le pasa una cosa como esta, muy rara, que dos fases están siempre brillando a full, es porque están cruzadas. Y no hay forma, fíjense que no hay forma. Vamos a detenerlo, vamos a poner un en 0 y con la otra vamos a hacer todo un barrido y van a ver que no hay forma nunca, no importa en qué fase estén, nunca hay forma de que se apaguen todas. Tendría que, en todo el ciclo tendría que mantenerse apagado. Recién ahí, claro, cuando lo giré, giré y hice recoincidir la fase. Pero cuando, a ver, ahí va, fíjense. Ven que no se mantiene, o sea, yo puedo momentáneamente, instantáneamente, hacer coincidir las fases en 0. Pero ¿qué pasa? Ni bien empieza a girar, fíjense que yo no estoy variando la fase ahora, ¿no? Ni bien empieza a girar, se produce un cortocircuito. Es digamos, literalmente así la cosa. Bueno, vamos a volver acá, vamos a tratar de hacer todo un ciclo entero, o como veníamos, veníamos así. ¿Ven? Ahí instantáneamente yo casi puedo cerrar la fase, pero ni bien sigue girando el asunto, se vuelve a provocar un cortocircuito. Y ahí, bueno, volvemos a 0 otra vez, o a 360. Ahí terminamos. Estamos de vuelta como estábamos. Mal. Fíjense que la lamparita estaba prendida. Y bueno, y es así, amigos. Es así. Las fases homónimas hay que tenerlas siempre en cuenta. Siempre.
A menos que ustedes ya tengan la instalación armada, ya sepan que funciona, ya está todo cableado, y lo único que tienen que hacer es cerrar la llave. Para saber cuándo cerrar la llave, con un fasímetro solo alcanzaría. Bueno, amigos, y ya como para, digamos, como ya está explicado el tema, vamos a jugar un poco, ¿sí? Para darle un poco de diversión al asunto. Como este software está tan, pero tan perfectamente hecho, bueno, lo que vamos a hacer es hacer una conexión totalmente anómala, ¿sí? Al principio dijimos que si vos conectás neutro con neutro, está todo bien, ¿no? El neutro, conectar solamente un polo, digamos, si es que el neutro se le puede llamar polo, si conectas un polo solo no pasa nada, porque son dos sistemas independientes. Para que circule corriente tiene que haber un circuito, y para que haya un circuito tiene que haber conexión de por lo menos dos polos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una conexión totalmente anómala, porque a veces puede pasar que los colores de los cables que te salen del generador no los entiendas bien. Y si vos te llegás a mandar una conexión anómala, por ejemplo, conectar el neutro de uno con la fase de otro, se produce un problema. Bueno, acá instruí al software para que cheque un poco la graficación, porque lo que va a pasar ahora es tremendo, fíjense. Ahí cambié el parámetro de tamaño, ¿sí? Bueno, hasta ahí normal, ¿sí? Normal, con las diferencias de fase, con todo lo que vimos. Bueno, fíjense lo que va a pasar ahora. Yo voy a conectar el neutro de uno con con BR1, digamos, ¿no? El generador 2, el otro generador 2 con BR1. Fíjense lo que pasa, se desquicia todo, pero por completo, miren. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Y esto no lo arreglás variando la fase, porque si yo lo detengo, por ejemplo, y le empiezo a variar la fase, no lo arreglo, digamos, no arregla nada con eso. Al otro, le empiezo a variar la fase al otro. No cambia nada, digamos, ¿está bien? Y fíjense que si bien las tensiones que tenemos acá, por ejemplo, estas que son diferenciales, están dentro de los parámetros que teníamos antes, ¿sí? Lo que tenemos acá tomado desde el neutro, desde el neutro del generador 1 hasta, por ejemplo, BR2, tenemos 220 por 2, o sea, 440 acá, en un polo de uno de los generadores. Entonces, ahí si vos tomás el neutro, por ejemplo, del generador 1 contra un polo del generador 2, y bueno, se arma un lío. Yo no dibujé acá ese valor, porque no me pareció necesario, pero bueno, ustedes que entienden del tema lo van a ver claramente. Y bueno, y ahí está, un desquicio total. Así que, bueno, el software lo permite, y ya que estamos jugando lo vamos a hacer. Así, ojo, aclaremos que esto es una aberración, una cosa que no hay que hacer bajo ningún concepto, a menos que uno esté haciendo un invento muy raro, no sé, creando la máquina del tiempo o algo así. Este tipo de cosas no se deben hacer, no se deben hacer. Y esto explica por qué a veces un mal conexionado te puede hacer explotar todo, te puede hacer quemar todo lo que tenés en la red, te lo quema, porque simplemente por una mala conexión. A mí me ha pasado muchas veces, que en vez de ver el numerito de la etiqueta, ponele, ves el numerito del cable, y no siempre el numerito del cable coincide con el numerito del borne. Ustedes saben, los eléctricos más avesados saben que digamos, la trenza de cables que viene, sobre todo si es de instrumental, cada cable individual viene con un número propio, digamos, ¿no? Y hay veces que uno, en vez de RST, en vez de ponerle 1, 2, 3, a veces le pone 3, 2, 1, y por ahí la etiquetita que le ponen al cable se cae, el anillito se cae, conectan como les parecería, y bueno, yo sí quemé un equipo carísimo, pero digamos, fue un error lógico, digamos, no fue una cosa, Bueno, amigos, ahí termina ahora sí el experimento, y bueno, y ahí está, Ahora sí, espero que les haya gustado, porque me maté laburando como loco para hacer este software, me maté. Y si no estuve muy lúcido durante la locución es porque cuando programo termino así medio tontito, más tontito de lo habitual, digamos. Así que, bueno, seguimos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas, y nos veremos la próxima
cuando alguien me haga una pregunta más concreta y yo pueda responderla. Bueno, les mando como siempre un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años.